La política en rosa es sencillamente política. Bien, y como siempre, a través de La Política en Rosa, nuestro portal en YouTube, ustedes también pueden verlo a través de la fanpage que se llama La Política en Rosa Online, donde compartimos el enlace que tenemos en YouTube y con invitados especiales. Rápidamente les presento a Jaime Fernández, historiador, maestro, catedrático, un hombre que conoce muy bien este municipio de Santa Rosa de Cabal, municipio turístico por excelencia, y además que hace parte de la historia, de esa historia de división, o esa historia importante entre lo que fue Caldas y hoy donde estamos, que es territorio de Risaralda y que está cumpliendo 50 años. Jaime, bienvenido a nuestra Política en Rosa, en este diálogo para que conversemos un poco sobre esos 50 años del departamento. Bueno, Raúl, muchas gracias por la invitación, pero devolvámonos un poco al Cauca, Raúl, porque hemos visto que... Esto era el Cauca, ¿no? Esto era caucano, y hemos visto como un hecho trascendental en la historia del Cauca y que posteriormente pues se ha proyectado, se proyectó a la historia de Caldas y ahora a nuestro departamento, pues no lo hemos ventilado suficientemente. Yo diría que hay civilización cafetera, que hay paisaje cultural cafetero, que hay una región dinámica, próspera como es el eje cafetero, a través de un camino que por allá en 1855 se hizo vinculando a Antioquia con Cauca. Nosotros éramos caucanos. Al sur del río Chinchiná era... ¿En 1955? 1855. Era la provincia del Cauca. Y esas dos entidades territoriales, como era el Cauca y Antioquia, estaban divididos políticamente. O sea que Antioquia era más grande de lo que es hoy en día, y lo mismo esta región era solo Cauca. Desde luego, lo que pasa es que las provincias eran más bien relativamente pequeñas, Raúl, la provincia antioqueña y provincia caucana, pero posteriormente, en 1857, el país, al ver que esa división de provincias, y eran muchas, pasaban de 35, esas provincias no alcanzaban a tener los recursos necesarios ni para atender la burocracia, las provincias se unieron y de ahí surgieron 8 estados inicialmente. Ahí sí, Antioquia 8 estados era como 8 departamentos. 8 departamentos, 8 estados eran casi como estados independientes, sí, sí, con su propio presidente. Hoy en día son 32 departamentos. No, es exacto. Pero entonces, en ese entonces Colombia era dividido en 8 provincias. No, 35 provincias, pero cuando las provincias dejaron de ser rentables, se tuvieron que unir en estados. A partir de 1855 empezaron a surgir estados. El primero fue Panamá y posteriormente ya surgió Antioquia, el estado de el Cauca, y ahí sí, Antioquia era un gran estado y el Cauca era un superestado que abarcaba todo el sur del río Chinchiná e iba básicamente a lo que era Amazonas, los territorios nacionales y parte del Chocó. Entonces resulta que a partir de 1855 todavía eran provincias. Y era importante esa fecha, año de 1855, provincias. Resulta que cuando usted ve el acta de fundación de Santa Rosa, dicen, se autoriza la fundación
de una aldea llamado Cabal, pero debe haber una... Solo nombre Cabal. Sí, fue el nombre. Y luego Cabal. anexaron en Santa Rosa. Luego se le anexó Santa Rosa. Es como la patrona, digámoslo así. No. Sí, claro, precisamente por eso. La misma Santa Rosa de Lima, ¿o cómo es la cosa? Era la misma Santa Rosa de Lima. Pero entonces el presidente Pedro Alcántara Arán dijo, señores, se autoriza la fundación de Cabal, pero tiene que haber una contraprestación. La contraprestación es que ahí donde fundan a Cabal debe pasar un camino que va a unir a la provincia de Antioquia con la provincia del Cauca. ¿Y dónde queda ese camino? El camino, Raúl, surge en Villa María, pasa por el Destierro, el Río Claro, San Julián, Santa Bárbara en Santa Rosa, Huacas, venía por lo que hoy es la 14 y se iba hacia el Alto del Oso en Dos Quebradas. Es un camino bastante largo. ¿Cómo se llama ese camino? El camino del privilegio. Camino ¿Por del qué privilegio? el camino del privilegio? Porque resulta que los santarrosanos, para cumplir con ese compromiso que le obligaba la presidencia cuando autorizó la fundación de Cabal, se unió con Villa María. Y un empresario llamado Félix de la Abadía, que posteriormente fundaría Pereira, recuerde que estamos hablando de 1855-56 y Pereira fue fundado en 1863, se unieron esas tres, crearon un consorcio, una sociedad y por su cuenta y riesgo abrieron ese camino a manera de concesión y se les otorgaba el privilegio, de ahí viene el nombre, de explotarlo durante más de 50 años. Se cobraba un peaje y se repartía por partes iguales, para Villa María, para Santa Rosa y para Félix de la Abadía. Normalmente ese dinero lo empleaban nuestros pueblos en educación. Mire que la historia es la misma, aquí se cobraba un peaje, Raúl. Las concesiones de las carreteras de ahora es lo mismo, viene una multinacional, le entregan esa concesión. Sino que ahora no hay con qué pagar el peaje, así de sencillo. Bueno. Bueno, vamos tomándonos un cafecito mientras vamos dialogando sí, con Jaime Fernández. Está muy sabroso, ¿no? Estamos en el Parque del Machete, ya hicimos un programa en el Parque del Machete. Vamos a hacer constantemente programas aquí en este parque. Es una recuperación hermosa Es muy la de este bonito, parque. es un gran ¿Usted qué tal le y parece esta muy, recuperación? muy acogedor, la verdad es que nos sentimos Aquí le gusta a usted tomarse su cafecito, ¿cierto? en la esencia viva de esa cultura cafetera. Y le contaba, Raúl, Sí. que ese camino, por ahí entró el comercio de Antioquia. Y yo digo que hay capitales con esa fortaleza como Pereira, como Manizales, como Armenia. Hay civilización cafetera y hay paisaje cultural cafetero declarado por la UNESCO, porque ese camino incidió en forma decisiva para que eso, más la forma como se entregaron las tierras a los colonos en pequeña y mediana propiedad, donde ellos eran propietarios y ellos mismos cultivaban la tierra, y luego cuando el café se insertó en la economía mundial, disparó la economía de esta región y se fue consolidando, tipificando ese eje cafetero que tiene en Colombia un nicho propio en progreso y con un grupo humano con características de mucha iniciativa y muy definidas, ¿no? Bueno, en los 50 años del departamento pues van a haber algunas actividades, digamos, los lúdico-artístico, culturales, hasta para tomar traguito y todo este tema, pero sí, nos han bueno. preguntado, bueno, ¿y dónde está la academia? ¿Dónde está toda esta historia, toda esta recopilación de la historia? Santa Rosa es un municipio turístico que pide a gritos un teatro, un museo, una casa de la historia, qué sé yo. Que no tenemos nada de eso, tenemos la Sí. historia, por ejemplo, usted la tiene en su memoria, pero mucha gente quiere conocerla físicamente, en fotografías, en videos, qué sé yo, en escritos, en manuscritos, como sea todo ello, pero no lo está. ¿Estamos en deuda con eso, mi estimado Jaime? Raúl, yo quisiera aprovechar esta época de 50 años del departamento para que esa página de la cual estamos hablando, que se empezó a escribir a partir de 1855 y que se perfiló en ese camino maravilloso que decía Félix de la Abadía, que era el canal diseñado por la divinidad para la riqueza o del Cauca, hombre, se rescatara. Yo le quiero decir, el camino está borrado por los lados de Santa Rosa, por los lados de Dos Quebradas, pero entre el Alto del Yarumo y San Julián en Villa María está vivo
están esas huellas, usted puede sentir el tintineo de los caballos de Tomás Cipriano de Mosquera. Y para llegar al camino se llega como en al el alto, Jipao. usted perfectamente puede ir en carro hasta el Alto del Yarumo. Y El ya Alto en del el Yarumo. Alto del Yarumo se va usted a pie hasta San Julián, que es un recorrido de dos horitas y medio, y un día esto lo hacemos. Sí, hay que hacerlo, hay que tenemos hacerlo. vida. Resulta que ahí está vivo el camino, está vivo la naturaleza. ¿Qué temo yo? Como no lo tenemos en nuestra mente y no lo hemos involucrado como una página viva, fundamental en la historia de nuestra región, temo que ligerito abran una carretera por allá. Se borró la biodiversidad, se borró la historia y me parece a mí que sería... Eso sería un atentado. Bueno, pero sería un atentado y no se darían cuenta. ¿Por qué? Sí. Porque como no lo tenemos registrado, entonces aprovechemos, Raúl, este trabajo suyo de abrir una ventanita y receptar inquietudes ante nuestros gobernantes, hombre, para que volvamos una unión entre Risaralda y el Caldas y recuperemos ese camino entre Santa Rosa y Villa María y Dos Quebradas también. Ahora, por la parte de Dos Quebradas que pasa por el Alto del Oso, hombre, empezar a reforestar por cercas vivas, colocar partes de lo que es la historia. Bueno, Jaimito, usted ha estado también activo un poco en las redes sociales. Por ahí he visto que ya se ha entrado como en la tónica del modernismo de las redes sociales y por ahí como que ha colocado un video sobre ese camino. Sí, Raúl. ¿Lo hizo usted con Guillermo Aníbal? Si no estoy mal. Bueno, trabajamos, vamos, los dos nos vamos, pero los videos pues los monto. Los míos, pues él monta sus videos. Es otro apasionado por la historia, ¿no? Guillermo, sí, y hemos hecho un trabajo de un gran complemento. Cada uno maneja una disciplina con mucha propiedad y ha servido como un complemento maravilloso para ir dirigiendo la mirada al campo, Raúl, y sin que esto se vaya a ofender a nadie. Sí. Pues hombre, el paisaje cultural cafetero, digamos que revivió la pasión, el interés y la importancia de los atributos de la cultura cafetera, pero no ha llegado al campo. En el campo el paisaje cultural cafetero para el campesino es griego o es mandarín. Y uno ve que constantemente aquellas casas que tienen la tipología de las construcciones antioqueñas de Embareque, las están cambiando por cemento y ladrillo. Y yo digo que ese cemento y ladrillo en ese campo, en esas montañas onduladas, le lucen como le lucen una silla de montar a una vaca. Se daña la estética. Se daña el entorno, porque historia. es que esas casas, Raúl, están adaptadas a esos terrenos ondulados de la montaña. Además tienen procesos muy particulares que vale la pena visualizarlos y reconocerlos. Entonces, ¿por qué no volvemos la mirada hacia el campo? Hablemos de Santa Rosa. Pero ya cumplimos 5 años de paisaje cultural cafetero. Bueno. Y me decían estos días un campesino que estaba precisamente en la plaza, nos fuimos para el Español, íbamos en pleno camino y se veía ahí al fondo una casa muy hermosa. Sí. Y ¿sabe qué me dijo? Una frase que me encantó, que me hizo llorar, porque me dijo, si esa casa hablara, yo dije, Ave María. qué frase, Ave si esa María. casa hablara, o sea, tiene toda la historia del mundo. Y fuera eso me dijo, vea, me acaban de decir que hay una cosa que se llama paisaje cultural cafetero. Yo soy un campesino, a mí ni me va ni me viene. Yo lo he insistido, Raúl, y no es el deseo de molestar a nadie, es simplemente aprovechar que esa declaratoria cumpla el cometido de preservar los atributos de una cultura que está en vías de desaparecer. Totalmente. Una casa nuestra de esas tipologías de la construcción antioqueña y Embareque es una casa que tiene un glosario particular que se está olvidando, donde a usted le hablan de la Cumbrera, de Tasajeras, de Envigado, de Solera. Es decir, hay todo un lenguaje vivo y el rey y que cumple un cometido. Además, Raúl, le cuento una cosa. Usted mira una casa de esas que la estamos destruyendo y que desafortunadamente por nuestra falta de autoestima las estamos destruyendo y cambiando por ladrillos. Usted en una casa de esas va a interpretar elementos de la arquitectura española porque recibimos una herencia española, pero la reinterpretamos con los materiales de nuestra región, con la guadua, con el barro, con la paja, la reinterpretamos. Pero además a través de esa herencia española nosotros podemos interpretar elementos de la arquitectura árabe, que nunca la vimos. Te he visto unas celosías que hay en ciertas casas con calados, eso es árabe. ¿Por qué?
porque los árabes mantenían a sus mujeres enteradas de los negocios que hacían, pero como no podían participar, estaban detrás de esas celosías, y esas las vemos en nuestras casas. Y tiene elementos también de la arquitectura griega y romana a través de la invasión de Roma durante mucho tiempo a España, y las árabes de la invasión de los árabes. Entonces míreme que esas casas que nosotros nos avergonzamos de ellas, que la asociamos con pobreza, y que ese arribismo que nos ha cogido últimamente y nos volvió muy pinchados. Esas casas no son pobres, las hemos empobrecido tal vez. Es nuestra mente que las ve con ese criterio, y sin embargo con un criterio muy poco elegante transportamos unos chalets de los Andes y los traemos vivos y los incorporamos a unas montañas que tenían unas características de venida donde solamente crecía el café de montaña, y venimos y creamos aquí una mezcolanza, un masato arquitectónico que lo que está marcando es nuestra confusión mental, porque no hemos trabajado con ese proceso de carácter. Oiga, pero usted que es un defensor de toda esta historia, hombre, qué bueno que los jóvenes tuvieran la oportunidad de tener un conversatorio con ustedes que conocen esta historia en este marco de los 50 años, pero creo que no está programado. Lo único que está programado es una fiesta donde va a haber algo de artistas de música popular, de música, algo de pop latino, qué sé yo, unos grupos que están ahí, digámoslo, ya listos para esa gran fiesta. Pero si usted tuviera que decirle algo al señor gobernador, que además apreciamos mucho la labor que ha venido haciendo en los últimos días, pues en estos 50 años, ¿cuál sería el verdadero regalo que le deberíamos de entregar a este municipio? Como para decir, hombre, el gobernador le entregó este muy buen regalo en el marco de los 50 años a este municipio que hace parte de esa historia. Raúl, yo diría que hay un principio, y me encanta cuando hablan de Risaralda Verde. Muchas veces son eslogans. Buen nombre. Son eslogan, pero yo diría seguir con esa idea. Que ese verde sea una realidad. Que ese verde sea una realidad, y que hablemos y que aprovechemos de esa Risaralda Verde para dirigir la mirada al campo con cinturones biológicos, con esas casas que están en vías de desaparecer, de crear verdaderamente fuentes de turismo en el campo, Raúl, porque es que lo hay. Y yo les doy un ejemplo. Aquí en estos videos que estoy haciendo, y que los invito a que me visiten por YouTube, Jaime Fernández Botero. Así lo encuentran, Jaime Fernández Botero. Jaime Fernández Botero, YouTube. Hombre, turismo, ese turismo de naturaleza, ese turismo espiritual. Hace poco estuve con unos hindúes allá en el Alto del Chuzo, haciendo esas ceremonias de esos rituales que son comunes a todas las tribus indígenas del mundo, que el pagamento, que el ofrecimiento, que la caracola. Hombre, uno que es escéptico, que es racional, usted se siente trasplantado, unido, integrado con las fuerzas de esas montañas. Y sabemos que esa montaña ha tenido una tradición de pensamiento mágico, de sitio de poder. Eso no lo hemos nosotros valorado. En esos campos nuestros, Raúl, que de pronto hemos perdido de vista, pues encontramos ese camino del privilegio con tantos años de historia que constituye la empresa comercial más importante del Cauca en su momento, de Caldas en su momento y ahora de Risaralda en su momento. Esa historia está viva y debemos recuperarla e irla a contar. Y le cuento algo más, Raúl, en el campo nuestro usted encuentra la historia de esa casa que usted me decía. Si esa casa hablara, ¿qué estaría contando? Y así por estilo en esas casas he visto yo que hay uno de los postes, aparece una rayita aquí con 50 centímetros, 1 metro, 1,50, y ve uno cómo eran los padres que le iban siguiendo el crecimiento a sus hijos allá en esas casas. Marcaba. Y encuentro algo más, que en esa cuadra que ya está en esa casa a punto de caer, hay un hueco, y resulta que esa era una alcancía, y allá los campesinos le hacían una ranura. Una vacinilla terminaba siendo matera de un helecho. La vacinilla terminaba siendo el recipiente para un geranio. No en vano han dicho que somos más antioqueños que un geranio en una vacinilla, una vacinilla desconchada y acompañada. Si eso no es algo auténtico, claro. Pero ¿qué busca el turista? El turista busca autenticidad y belleza escénica, y ese es el mensaje que yo le quisiera dejar a nuestros gobernantes, sin que sea ninguna cuenta de cobro.
piensen en que el turista viene no a meterse a una discoteca, no a intoxicarse por allá con el Antes trago. viene a desintoxicarse. Viene a lo Por natural. eso vienen a termales, ¿verdad? A lo natural, lo que nosotros hemos desechado y que también hemos destruido, porque ahora viene un problema dramático y ya lo estamos viviendo, Raúl, que es la globalización. La globalización viene con órdenes de arriba. Y vienen ellos ya con trazados, con servidumbres, con todo tipo de empresas, y ahí no se puede oponer nadie. Si le pasó por su casita, se lo llevó el diablo, le toca aceptar lo que ellos le pagan y continúan, y usted no tiene ante quién quejarse porque hacen parte de los tratados internacionales. Ya lo estamos viendo con Barbara Bremen, como una multinacional colocó a Barbara Bremen, que es un santuario donde hay unos parientes nuestros. Y nos invadió. Unos parientes nuestros que llevan años en santa paz, en una cosa maravillosa. Los monos aulladores. Los monos aulladores, y resulta que van a dividirles su espacio vital. Y algo peor, les van a contaminar ese ambiente puro Y de le van años. a dejar los cables para que se electrocuten también. Digamos que no, digamos que lo van a aislar, pero esa contaminación electromagnética los va a matar. Claro. Y los va a matar como mató la gripa que trajeron los españoles, a nuestros indígenas. No fueron tanto las armas, ni los mosquetes, ni los perros, ni el tratamiento, fue esa guerra química que vino para una población que no tenía anticuerpos para elementos como la gripa, para otro tipo de enfermedades, y los terminó. Y nadie piensa en eso. ¿A quién le importa la mano? Y lo peor es que las normas están diseñadas para eso, para que la orden venga de arriba. Y aquí ya vino allá el jefe de la Asociación de Licencias Ambientales y regañó a la gente, y nos quedamos callados. Y otra cosa que ya finalizando acá, porque hablar con Jaime es una cosa, digámoslo, entre divertida y educativa. Entonces queda esto como entre lo lúdico y la educación, que debería ser así, ¿no? Y apasionada también, porque nos encanta esto. Pero sí. Jaime, Sí. también hay que prepararnos, porque ya este tema de los condominios y de los invasores, de lo que tiene que ver con vivienda, pues están vendiendo todo el terreno que quieran de Santa Rosa de Cavalli, y vamos a llegar a tener 80.000 viviendas dentro de muy pocos años. Pero ¿sabe qué temo? Que se están haciendo en zonas Claro. del campo. De ya el campo, y no están pensando, generando un impacto. Y no están pensando que la parte de atrás, que no se alcanza a ver desde ahí, por ahí pasa el río tal. Por ahí hay una zona que está sometida a protección, pero a veces piensa uno que esa protección es solamente simbólica. Sí, eso es simbólico. A usted le dicen el tanto terreno de nuestro está protegido. ¿Quién? Yo recorro el campo, nunca he visto nada. Es que cuando usted le van a vender el cajón, le dicen que le van a vender el más bonito. No hablemos de esas cosas que me llenan de angustia. Pero mire, yo en eso recorrí que esta zona protegida, y yo no veo a nadie por ahí, solamente que yo haya encontrado personas del Estado ahí dentro de esas circunstancias. No sé si estaré ofendiendo a algunos muchachos de los matas, los he visto luchando allá, y a ellos los he visto, no sé. Han hecho un trabajo bueno, bien no especial. sé, silencioso. Bueno, y por último, Jaime, y también Sí. a otros incautos se les ha ocurrido que tenemos que vender el agua en bloque, y no estamos preparando al municipio para lo que se nos avecina de pronto a futuro en unos 20 años, y es que el tema del agua va a ser un tema muy, pero muy delicado, no solamente acá, sino a nivel mundial. El motivo de la Tercera Guerra Mundial, Sí, Raúl. el motivo. Pero ahí es donde entramos nosotros con el proceso de la globalización, que tiene que tener un proceso, digamos, de mesura. ¿Cómo así que tenemos gobernantes que De frenar todo eso? de sentirse orgulloso que la inversión extranjera aumentó tanto? Esa inversión extranjera es entregar soberanía y entregar todo lo que verdaderamente debe proteger un país. Entonces debemos tener conciencia para estos gobernantes que nosotros elegimos, señores, cómo va ese proceso, cómo vamos a lograr que las mismas localidades, los mismos departamentos tengan un control sobre sus recursos, porque ahora viene una multinacional y le pasa unas torres por detrás y no le avisa ni a la alcaldía, A nadie le avisa. nadie, y aquí mandamos. La invasión es quizás uno de los peores cánceres que están sucediendo
aparte de la corrupción que estamos viviendo en el tema de lo que tiene que ver con los dineros públicos, el tema de las invasiones, de ese capital salvaje que pero se sin está dominando el embargo mundo. seguimos ufanándonos en las facultades sí. de derecho diciendo Colombia es un estado soberano derecho. regido por nuestra constitución, que va, nos estamos engañando. Pero esto no es para pelear con nadie, Raúl, porque uno, inclusive yo a veces, para reflexionar. alguna vez hablaba con esas entidades, porque le cuento algo, cuando ha habido una inquietud, hemos hablado a través del Consejo. Y ellos decían, nosotros estamos dispuestos a hablar, lo que pasa es que no nos dicen, Sí, claro. no hay un acercamiento, no hay una coordinación. Y yo les creí, no sé si soy ingenuo, candoroso, o me corre el agua bautismal por encima, pero sé que lo hicieron con el corazón. Entonces, no debemos alejarnos de eso. ¿Cómo así que aquí tenemos unas autoridades y de pronto pasan con una retroexcavadora y listo? Y no nos damos por encima. Jaime, quedamos en deuda para un próximo especial. Este lo vamos a dejar así como está, con algunas imágenes de lo que vamos a mostrar también de los videos que usted ha colgado también en YouTube y también de algunas imágenes que seguramente Guillermo Aníbal Garner nos va a facilitar sobre esa historia bella de Santa Rosa Cabal. Su mensaje para los santarrosanos en esta celebración de los 50 años ya en un minutico para finalizar. El mensaje es que hay que amar esta tierra, pero hay una frase que tenemos que practicar, Raúl: conocer para proteger. Se ha perdido los atributos de nuestra tierra porque no lo conocemos. Y cuando usted no conoce las cosas, deja que desaparezcan sin una lágrima, dejan que el bosque se vaya, que destruyamos las especies nativas como el coatí, como el cuzumbo, como el armadillo, como el mono aullador. Que ya se están muriendo de depresión, se murió una depresión. Claro, Comprobado. de desespero, Claro. y no han empezado todavía el proceso. No, ya uno que se murió de depresión. Y porque entonces empecemos a conocer. Se alejó de su hábitat y murió totalmente. No volvió a comer y se murió. No, bueno, está bien. Entonces, Raúl, tenemos que pensar en esas, porque ellos hacen parte también del paisaje cultural cafetero. Y el paisaje cultural no puede ser un discurso, no pueden ser cosas solamente de los pueblos, tiene que ser un proceso de carácter integral, porque si nos descuidamos nos quedamos con el título y sin el paisaje. Jaime Fernández, aquí en este especial de la política en rosa se nos acabó el café. La política en rosa es sencillamente política.